¿Te imaginas que las melodías más legendarias de la música fueron públicamente mancilladas por versiones que sus propios autores detestan? Lo que comenzó como un supuesto homenaje se transformó en una auténtica puñalada por la espalda en clave de sol. Hoy destapamos la caja de Pandora de las versiones más detestadas por sus creadores, y prepárense porque las reacciones son oro puro. Empezamos con Nothing Else Matters, Miley Cyrus y Metallica. Y es que Nothing Else Matters no es una simple balada, es el lamento desgarrador de un espíritu roto, una confesión nacida desde lo más profundo de la vulnerabilidad. Convertir esa crudeza en un show de reflectores y trajes ostentosos fue para Hetfield como si le hubieran puesto un smoking a su corazón sangrante. Cuando Miley Cyrus se atrevió a interpretar Nothing Else Matters, el mundo esperaba una colisión épica entre el pop y el metal. Lo que nadie anticipó fue el huracán interno que se desató en el seno de Metallica. De cara a la galería, James Hetfield elogió la fuerza vocal de Miley, pero tras bambalinas, el sentimiento era que habían profanado su confesión más sagrada. Lars Ulrich intentó apaciguar las aguas, argumentando que era una puerta de entrada para nuevas generaciones. Pero Kirk Hammett fue lapidario. Parecía una coreografía para los Grammy, no un alarido visceral. Aquello que se vendió como un homenaje acabó sembrando la discordia en la banda y, en la penumbra de los estudios de grabación, más de una voz se atrevió a susurrarlo. Hay himnos que son intocables, a no ser que estés listo para desangrarte en cada nota. Siguiente caso, Bohemian Rhapsody, Kanye West y Queen. Seamos sinceros, lo que Kanye West perpetró con Bohemian Rhapsody no fue un homenaje, fue un atentado sonoro en directo y frente a una multitud en éxtasis. Ya se plantó en el escenario con la soberbia de un titán y la afinación de un aficionado. Solo hicieron falta unos segundos para que se desatara el desastre. Fuera de tono, sin ritmo y completamente a la deriva, redujo la ópera rock más icónica de Queen a un balbuceo bochornoso. Las redes sociales ardieron y los seguidores no tuvieron piedad. Pero el golpe de gracia vino después. Brian May, el legendario guitarrista y arquitecto sonoro de Queen, finalmente rompió su silencio. Doloroso y desconcertante, sentenció. Pero lo más grave, según May, no fue la desastrosa interpretación, sino la osadía. Kanye nunca solicitó permiso para tocar la canción. Ni una llamada, ni un simple mensaje. Simplemente subió y la masacró, sin entender que interpretar a Freddie Mercury sin reverencia es como rezarle a un dios en el que no crees. Para Brian, el agravio fue por partida doble, por la ejecución y por la falta de respeto. Porque Bohemian Rhapsody no es una simple pieza musical, es un monumento. Y los monumentos no se profanan, se veneran. Haz una pausa, sírvete tu bebida preferida y acompáñanos a desentrañar el resto de esta historia, porque lo que viene no te dejará indiferente. Ahora, Smells Like Teen Spirit, Tori Amos y Nirvana. Cuando Tori Amos se sentó frente a su piano en 1992 y empezó a susurrar el himno del grunge, muchos cayeron bajo su encanto. Pero Nirvana no fue uno de ellos. Lo que para el público fue una delicada reinterpretación poética, para la banda fue una traición sin rodeos. Chris Novoselic, el bajista de la banda, no se anduvo con medias tintas y sentenció: suena como una mujer sollozando sola en un hotel desolado a las 2 de la madrugada. El dolor adolescente. La furia anárquica que Kurt Cobain escupió al mundo fue sustituida por una melancolía de salón que olía más a drama teatral que a espíritu revolucionario. Y aunque Kurt jamás se pronunció públicamente sobre el tema, su círculo íntimo asegura que le pareció abominable. Para él, esa rabia visceral no podía ser domesticada y convertida en un lamento de piano. Tori intentó defenderse, alegando que, para ella, era una oración disfrazada de ira.
pero los devotos de Nirvana jamás aceptaron esa justificación. Esa versión fue rápidamente sepultada en el panteón de los covers infames, recordándonos que hay temas que nacieron para reventar amplificadores, no para ambientar salones a la luz de las velas. Pasemos a Every Breath You Take. Puff Daddy, Faith Evans y The Police. Corría el año 1997, cuando Puff Daddy y Faith Evans convirtieron Every Breath You Take en I'll Be Missing You, un himno de luto por el fallecido de Notorious B.I.G. El planeta entero se conmovió con ellos. El tema arrasó en las listas de éxitos y se consagró como un clásico del hip hop. Sin embargo, no todos derramaron lágrimas de emoción. Sting, el bajista y vocalista de The Police, descubrió por la radio que habían utilizado su melodía sin consultarle. Y aunque posteriormente se acordó que él recibiría el 100% de las ganancias, el trago amargo fue inevitable. Pero lo más escandaloso ocurrió dentro de su propia banda. Andy Summers, el guitarrista y autor del icónico riff, fue dejado completamente fuera del acuerdo millonario. Ni le pidieron permiso, ni le ofrecieron un céntimo. Al contemplar cómo Puff Daddy amasaba millones mientras él no veía ni $1, solo pudo calificarlo de una manera: un atraco a mano armada. La afrenta fue tan grande como el éxito de la melodía. Lo que se vendió como un tributo respetuoso se reveló como la grieta insalvable entre la creación artística y el negocio puro y duro. Porque en la maquinaria de la industria musical, el respeto al autor original a menudo se evapora bajo el resplandor de los premios y el peso de los cheques millonarios. Y aunque I'll Be Missing You emocionó a multitudes, para sus creadores fue una puñalada trapera disfrazada de homenaje. Ahora, otro caso. Sweet Child of Mine, Sheryl Crow y Guns N' Roses. En el año 1999, Sheryl Crow decidió jugar con fuego. Su interpretación de Sweet Child of Mine fue concebida para la película Un Papá Genial. Pero lo que aspiraba a ser un delicado coqueteo con el hard rock se transformó en el epicentro de una tormenta de críticas despiadadas. Para Duff McKagan, bajista de Guns N' Roses, lo que llegó a sus oídos fue una traición hecha música. Habían convertido la pólvora en un algodón de azúcar. Sheryl se decantó por un sonido más dócil, de folk acústico. Pero con ello le arrancó a la canción su garra, su crudeza y esa descarga eléctrica que Slash había esculpido con su guitarra. Los seguidores, por supuesto, no tuvieron piedad. Para ellos, la versión era insípida, innecesaria y completamente desalmada. La lección: un himno del rock no se interpreta con guantes de seda. Aunque Crow defendió su creación como un tributo sincero, el sacrilegio ya estaba cometido. Su cover no solo dibujó una línea divisoria entre el pop melódico y el rock visceral, sino que dejó grabada a fuego una máxima: hay canciones que no se reinventan, simplemente se veneran. Siguiente controversia: Wonderwall, Ryan Adams contra Oasis. En el año 2003, Ryan Adams presentó su propia lectura del tema, más lenta, introspectiva y teñida de melancolía. Muchos la consideraron una obra maestra de sensibilidad y profundidad. Para Noel Gallagher, sin embargo, fue todo lo contrario. La convirtió en una auténtica porquería, declaró sin pelos en la lengua. Y por si fuera poco, afirmó que el ADN británico de la canción, esa arrogancia y su actitud de «me importa un bledo», se habían disuelto en el ritmo sentimental y pausado del estadounidense. Pero, como si lo hubiera escrito el guionista más retorcido, fue Liam Gallagher, su propio hermano, quien salió a defender el cover, llegando a confesar que le gustaba más que el original de Oasis. ¿Lo decía en serio? Quizás. O simplemente era gasolina para el incendio de una rivalidad que marcó a la banda para siempre. La mayoría de los fans se inclinan por lo segundo. Ryan Adams, por su lado, optó por no entrar al trapo. Guardó un silencio prudente mientras el debate ardía, pero la polémica estaba servida. Y aunque su versión aún es aplaudida en ciertos círculos, para Noel, solo existe una verdad inmutable: si alguien se atreve con una canción suya, más le vale cantarla con la garganta rasgada por el whisky y el alma en llamas. Anarchy in the UK, Motley Crue frente a los Sex Pistols.
Cuando la banda de glam metal decidió versionar el himno punk, tal vez se vieron a sí mismos rindiendo un noble tributo. Lo que no previeron es que estaban a punto de despertar la ira volcánica de Johnny Rotten. Una broma de mal gusto ejecutada por payasos de cuero fue la fulminante sentencia del vocalista de los Sex Pistols. Para él, lo que era un grito de guerra antisistema se había degradado a un desfile de clichés de laca y brillantina. El punk nació para provocar, no para vender álbumes. Pero la versión de Motley Crue lo empaquetó como un producto de marketing, con poses forzadas y guitarras domesticadas. Johnny Rotten no solo sintió que habían castrado su mensaje político, sino que lo habían convertido en una postal inofensiva, pulida para sonar en la radio comercial. El batería Paul Cook lo expresó de forma aún más gráfica. No puedes convertir una granada en una bengala solo porque brilla más. Quedó demostrado que hay himnos que no se maquillan. Anarchy in the UK no se escribió para entretener, se compuso para destruir. Y ahora, un caso celestial, Stairway to Heaven, Dolly Parton y Led Zeppelin. Stairway to Heaven es más que una canción. Es un ritual sónico, una experiencia casi sagrada que Led Zeppelin elevó a la categoría de leyenda. Por ello, cuando Dolly Parton desveló su versión con un luminoso toque country, los cimientos del Olimpo del rock se tambalearon. Robert Plant fue elegante, pero afilado como una navaja. Hay canciones que ya tienen sus propias alas para volar, deslizó. Jimmy Page, en cambio, fue brutalmente directo. Dolly le puso una correa a una bestia que nació para ser indomable. La interpretación de Parton atenuaba la oscuridad, prescindiendo del épico crescendo de las guitarras, sustituyéndolo por dulces armonías y destellos melódicos. Para los más devotos, fue como presenciar a un ser celestial tratando de danzar sobre una progresión lúgubre. Aquel estallido final que eriza cada fibra del ser fue canjeado por una calidez que, si bien tenía buenas intenciones, desvirtuó por completo la esencia ceremonial de la pieza. Dolly argumentó a favor de su adaptación con clase, pero los integrantes de Led Zeppelin se mantuvieron firmes. Desde su perspectiva, Stairway to Heaven no es simplemente una canción para ser interpretada, sino una vivencia que se transita. Y si no se está dispuesto a emprender ese viaje con idéntica intensidad, es preferible no pulsar ni una sola de sus notas. Y ahora, sí, es tu turno de juzgar. Si este material te provocó alguna emoción, deja un 1 en la caja de comentarios. Si te dejó indiferente, escribe un 0, porque nuestro propósito no es complacer, sino desvelar aquello que muchos eligen ignorar. Light My Fire, Will Young, The Doors. Corría el año 2002 cuando Will Young, flamante ganador de Pop Idol, se atrevió a reinterpretar Light My Fire, el icónico himno psicodélico de The Doors. No obstante, lo que presentó fue una versión lustrosa, impecable y totalmente comercial, la antítesis de todo lo que Jim Morrison representaba. Para los miembros restantes de la agrupación, aquello no fue un tributo, sino una afrenta disfrazada de música pop. Ray Manzarek, el tecladista y arquitecto sonoro de la banda, no tuvo reparos en expresar su descontento. Señaló a la industria discográfica de envolver fuego puro en papel de celofán. La interpretación de Will evocaba una delicada e inofensiva vela aromática, en contraste con la original, que era una llamarada desafiante surgida del espíritu libertario de la década de los 60. La vehemencia, el desorden sensual y el aura de misterio fueron reemplazados por peinados impecables y melodías predecibles. Si bien la versión generó ganancias comerciales para The Doors, también sirvió como una lección. Cuando un clamor de libertad se transforma en un producto de consumo masivo, el resultado ya no es arte, sino simple mercancía. Y en esa transacción, el alma se extravía. Walk This Way, Sugababes and Girls Aloud. Aerosmith, Run DMC. En el año 2007, dos agrupaciones femeninas de pop, Sugababes y Girls Aloud, colaboraron para grabar una versión benéfica de Walk This Way. El propósito era loable, recolectar fondos para la organización Comic Relief. Pero lo que comenzó como un acto de solidaridad
derivó en un auténtico sacrilegio musical. Al escucharla, Steven Tyler y Joe Perry sintieron un escalofrío recorrerles el cuerpo. Desde su punto de vista, aquello que debía sonar crudo, urbano y explosivo se había transformado en la sintonía de un anuncio de cosméticos. El guitarrista de Aerosmith no se anduvo con rodeos. Declaró que no era rock ni tampoco rap, era simplemente plástico. La pulcra producción pop, los coros edulcorados y un videoclip excesivamente cómico desvirtuaron por completo el espíritu híbrido que, en la década de los 80, había unido al rock y al hip hop en un gesto revolucionario. Lo que en su origen fue pura actitud callejera, acabó siendo un desfile coreografiado y carente de espíritu. Steven Tyler, por su parte, se mostró diplomático, aunque no pudo ocultar su malestar. Afirmó respetar la causa benéfica, pero remató con una estocada final. Si van a reinterpretar Walk This Way, deben hacerlo con una potencia salvaje. Porque en última instancia, no se trata solo de cantar, sino de rugir. Y aquella versión, a oídos de sus autores, no rugía, apenas susurraba. Candle in the Wind, Ed Sheeran. Elton John, Candle in the Wind trasciende la categoría de canción. Es un altar sonoro que Elton John construyó, primero en honor a Marilyn Monroe y posteriormente para la princesa Diana. Por esta razón, cuando Ed Sheeran la interpretó sin haber experimentado una pérdida personal de magnitud comparable, el resultado no fue inspirador, sino indignante. Elton no cuestionó el talento de Sheeran, sino la oportunidad y la motivación. Esa canción no es un éxito de radio, es un lamento, sentenció. Su propio dolor se vio reducido a un simple ejercicio vocal, a un intento de modernización sentimental, que, para él, nunca debió haberse producido. Y es que esta clase de temas no se interpretan por una cuestión de estilo, sino que se cantan desde las cicatrices. A pesar de que Sheeran y Elton han colaborado posteriormente, como en su canción navideña Merry Christmas de 2021, una dolorosa verdad quedó suspendida en el ambiente. Cuando se versiona un adiós escrito desde las entrañas, se asume el riesgo de profanar un luto, incluso si se posee la voz más prodigiosa del planeta. American Pie, Madonna, Don McLean. Cuando Madonna reveló que lanzaría su propia versión de American Pie en el año 2000, las expectativas apuntaban a una mágica fusión entre su pop transgresor y la nostalgia del folk. El resultado fue un verdadero cataclismo. Don McLean, el creador del himno original, se sintió completamente destrozado. Aquello que él había concebido como una elegía de casi 9 minutos sobre el día en que la música murió, fue mutilado, sobrecargado de electrónica y transformado en un éxito de discoteca. La pieza original era un lamento repleto de simbolismo cultural, un recorrido por la pérdida de la inocencia en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, la versión de Madonna cercenó estrofas cruciales. Le restó toda la carga dramática y la inundó de sintetizadores. McLean, al principio, se mostró diplomático, pero con el tiempo, su verdadera opinión salió a la luz. La describió como una versión gélida y desalmada. Lo que para él era un poema fúnebre, ella lo convirtió en un tema para la pista de baile. Y a pesar de que muchos aplaudieron la versión por su toque moderno, para McLean fue una auténtica profanación emocional, porque hay temas que nacen de las lágrimas, no de los beats. Y cuando se irrespeta una elegía sin comprender su profundo dolor, el resultado no es un homenaje, sino un cascarón vacío. Rolling in the Deep, el elenco de Glee y Adele. Cuando Glee optó por hacer su propia versión de Rolling in the Deep, no tenían idea de que estaban pisando un campo minado emocional. Para el elenco, era simplemente otro éxito mundial para transformar en una escena cargada de drama, con armonías perfectas y miradas penetrantes. Pero para Adele, esa canción no era simple entretenimiento, era una cicatriz abierta. Compuesta con el alma en pedazos después de una ruptura que la dejó devastada, ver su grito de dolor transformado en una disputa de instituto entre personajes ficticios fue como una daga en el corazón. La escena de la serie rebosaba tensión,
pero también de una artificialidad evidente. Lo que debía ser un lamento desgarrador se convirtió en una coreografía vocal impecable, pero sin rastro de herida, sin autenticidad, sin lágrimas de verdad. Adele no tuvo que decir gran cosa. Su silencio inicial habló más fuerte que cualquier declaración oficial, pero finalmente lo expresó sin rodeos. Ver su sufrimiento convertido en un espectáculo televisivo le provocó náuseas. Y aunque la compañía discográfica otorgó el permiso legal, Adele nunca dio su autorización personal para ese uso. Nadie la consultó, nadie le preguntó si le parecía correcto exponer su herida ante millones de personas sin su consentimiento. Y para una artista que está tan íntimamente conectada con cada palabra que escribe, aquello fue un acto de pura traición. Una agresión artística que jamás perdonó. Porque hay canciones que no son para interpretarse, son para vivirse. Rolling in the Deep no fue compuesta para ser adaptada a un guión, ni para ser entonada bajo luces perfectas y con tomas de cámara milimétricamente calculadas. Fue un alarido crudo, nacido desde lo más profundo de sus entrañas, y cuando lo transformas en entretenimiento, le arrancas el alma. Y Adele, mejor que nadie, sabe que con el dolor que sangra de verdad no se juega. Lucy in the Sky with Diamonds, William Shatner. The Beatles. Mientras estaba al mando de la nave Enterprise en Star Trek, William Shatner decidió aparcar la ciencia ficción para incursionar en un territorio mucho más arriesgado, la música. O al menos, eso es lo que él pensaba. Su interpretación de Lucy in the Sky with Diamonds no fue una versión. Fue una auténtica invasión intergaláctica sin previo aviso. En vez de cantar, Shatner declamó cada verso con una teatralidad tan exagerada que daba la impresión de que Shakespeare se había tomado un ácido y andaba perdido por la Vía Láctea. Cuando John Lennon oyó semejante versión, no sabía si echarse a reír o a llorar. La calificó de violencia cósmica. Paul McCartney fue más diplomático, pero no por ello menos mordaz. Comentó que la versión traspasaba una delgada línea entre lo experimental y lo sencillamente ridículo. George Harrison la describió como una caricatura extraída de una pesadilla, y Ringo Starr, fiel a su particular estilo, bromeó diciendo, «Si Shatner se atreve a versionar Yellow Submarine, yo cuelgo las baquetas». La canción original era un viaje lisérgico, soñador y enigmático, pero en las manos de Shatner se transformó en una función de teatro escolar con escenario en Plutón. Cada estrofa era declamada como si fuera un monólogo dramático frente a un espejo cósmico, con un énfasis forzado y sin la menor conexión emocional con la psicodelia que los Beatles buscaban evocar. Y es que no es suficiente con flotar entre las estrellas. Para poder interpretar Lucy in the Sky with Diamonds, se necesita alma, delicadeza y magia. Y lo que estaba destinado a ser un viaje psicodélico terminó siendo una epopeya sin sentido, sin dirección ni gravedad alguna. Shatner no reinterpretó la canción, la colonizó, y en el proceso dejó muy en claro que no todas las galaxias fueron hechas para ser exploradas. Algunas simplemente deben ser contempladas desde la distancia, en absoluto silencio. The Sound of Silence. Disturbed por Simon & Garfunkel. El día que Disturbed se atrevió a versionar The Sound of Silence, el propio concepto de silencio se fracturó para siempre. Aquello que en los años 60 fue un susurro casi litúrgico, nacido de una melancolía sutil y una velada crítica social, fue transmutado en un clamor apocalíptico y oscuro, de proporciones casi bíblicas. David Draiman no la cantó, la exorcizó. Con una voz cavernosa, una mirada incendiaria y una atmósfera del fin del mundo, transformó la introspección en un estruendo. El mundo entero lo ovacionó, pero la aclamación no fue unánime. Paul Simon optó por el mutismo, sin emitir declaraciones públicas. Sin embargo, tras bastidores, según relataron fuentes cercanas, su incomodidad era más que evidente. No podía reconocer su propia creación.
la versión de Disturbed, aunque innegablemente poderosa, había mutado en una entidad monstruosa. Y si Simon guardó silencio, Art Garfunkel no tuvo reparos en hablar. Eso no es silencio, si lo estás gritando con una orquesta entera detrás, sentenció con firmeza. La plegaria tenue que ellos habían concebido fue convertida en un sermón del Apocalipsis, donde antes habitaba un lamento poético. Ahora se desataba una guerra abierta entre el hombre y sus demonios internos. Disturbed defendió su interpretación como una resurrección emocional. Para muchos fue un renacimiento épico, pero para sus creadores originales no fue más que una exhumación completamente innecesaria. Arrancaron al silencio de su sepulcro, le forjaron una armadura y lo arrojaron al campo de batalla. Pero ese jamás fue su lugar, porque The Sound of Silence no fue creada para conquistar estadios, sino para susurrar al oído verdades que arden en el alma. Y esa es la gran tragedia. Una canción que hablaba sobre el aislamiento, la incomunicación y la oscuridad de lo cotidiano. Fue convertida en una epopeya siniestra, impactante desde luego, exitosa sin lugar a dudas, pero totalmente desconectada del espíritu que la vio nacer. Porque existen silencios que gritan con más fuerza que 1000 voces. Y existen gritos que por más que nos estremezcan, no dicen absolutamente nada. Limp Bizkit contra George Michael. La versión original de Faith era la personificación de George Michael en los años 80. Audaz, juguetona, con una ambigüedad sexual elegante y provocadora. Pero cuando Limp Bizkit la asaltó en plena era del nu metal, no hicieron una versión, perpetraron una demolición. Aquel ritmo pop lleno de picardía fue arrojado sin piedad a una trituradora de guitarras distorsionadas. Alaridos histéricos y una testosterona completamente desbocada. La ironía de aquel momento fue simplemente brutal. Mientras George Michael se enfrentaba a un escándalo de talla mundial por su arresto en un baño público y era forzado por los medios a salir del armario, la versión de Limp Bizkit se convertía en un himno juvenil. El contraste no podía ser más cruel. Mientras él era objeto de ridiculización, su canción, ahora reinterpretada como un arrebato de furia machista, era celebrada por toda una generación que desconocía por completo el trasfondo. Años más tarde, Wes Borland lo admitió sin rodeos. George nos odiaba, y con toda la razón. La banda afirmó que lo hicieron por pura diversión. Pero para George, Faith era cualquier cosa menos un chiste. Era ironía con clase, seducción con una sonrisa ladeada. No era un grito de guerra, sino un guiño cómplice cargado de deseo y libertad. Transformar esa declaración de identidad en una estampida de testosterona fue, para él, un acto de profanación disfrazado de tributo. Porque no todas las canciones están hechas para ser gritadas en estadios. Algunas se cantan con el vaivén de la cintura, con un doble sentido, con el alma y con el dolor. Y cuando se le arrancan esas capas para inyectarle músculo, lo que queda no es una versión, es una caricatura. Y George Michael, que supo cantarle al deseo sin necesidad de pedir permiso, merecía respeto, no un simple estruendo. Ahora, Somebody That I Used to Know, por el elenco de Glee. Hablemos de Gautier. La versión original era un susurro roto, un lamento íntimo, descarnado y casi espectral, que exploraba el dolor real, sin maquillaje ni coros deslumbrantes. Pero en el año 2012, Glee tomó la decisión de transformar esa confesión a corazón abierto en un número musical de alta voltaje. La convirtieron en una batalla fraternal, un duelo escénico con cámaras giratorias, armonías de precisión quirúrgica y miradas intensas perfectamente ensayadas. La emoción cruda fue sustituida por el espectáculo pulido. Al principio, Gautier reaccionó con cortesía diplomática, afirmando sentirse honrado. Pero la verdad no tardó mucho en salir a la luz. Días después, declaró que su canción había sido despojada de su contexto, vaciada por completo de su alma. Aquella meditación sobre el dolor de una ruptura se transformó en un espectáculo teatral con un aire artificial y prefabricado. Perdió su delicadeza, perdió su esencia, afirmó.
para luego rematar con una frase tan insólita como aplastante. Sonaba como si las voces emergieran desde el interior de una caja de cartón. La pieza original estaba tejida con espacios, con pausas, con abismos emocionales que le daban un respiro al alma del oyente. Pero en la versión de Glee, esos respiros fueron sepultados bajo arreglos impecables, coreografías emocionales y un drama de imitación. Lo que alguna vez fue una vulnerabilidad suspendida en el aire, se convirtió en una escena calculada para capturar audiencia. Gautier no solo se sintió incomprendido, se sintió usurpado. Y esa es la moraleja. Hay canciones que nacen de un instante irrepetible, que llevan consigo el peso del silencio y el eco de lo que nunca se dijo. No están concebidas para ser coreografiadas ni editadas para encajar en el horario estelar. Fueron creadas para doler. Y cuando ese dolor es manipulado para ajustarse a una historia ajena, no queda rastro de verdad. Solo una silueta perfecta, hueca y desalmada. At Last. Beyoncé. Etta James. El 20 de enero del año 2009. Mientras el planeta celebraba la histórica elección de Barack Obama, una figura majestuosa se apoderaba del escenario en el primer baile presidencial. Beyoncé, envuelta en blanco, entonando At Last, con una elegancia que rozaba lo divino. Era el momento soñado para todos, a excepción de una persona. Desde las sombras, Etta James, la matriarca original de esa canción, no sintió orgullo ni emoción, sintió una furia incontenible. Días después, en pleno concierto, lo sentenció sin rodeos. A esa mujer que cantó mi canción le espera un serio correctivo. No era una simple broma, era una declaración de guerra. La voz de At Last, aquel himno inmortal del soul que Etta había grabado en 1960 con el alma hecha pedazos, estaba siendo interpretada por otra en el evento más relevante del siglo XXI. El gran problema: nadie le pidió su consentimiento. Nadie la invitó. Y, aunque Beyoncé ya la había cantado en la película Cadillac Records, teóricamente con su bendición, para Etta, aquello fue una traición disfrazada de tributo. Muchos trataron de encontrar una justificación para su reacción. Algunos lo achacaron a los medicamentos postoperatorios, otros a la edad o a un ego herido, pero la verdad era más simple y a la vez más punzante. Beyoncé se había adueñado de su trono sin pedir permiso, porque At Last no era solo una melodía para Etta James, era su legado, su sello personal, su corona, y verla interpretada por otra ante el mundo entero fue, para ella, una usurpación en vivo y en directo. Y así, el mensaje quedó grabado a fuego. Hay canciones que no solo se cantan, se encarnan. Son territorios delimitados con sangre, sudor y décadas de historia. Beyoncé cantó con una clase innegable, sí, pero Etta no buscaba la perfección, exigía respeto, y ese día le fue negado. Porque en el reino del soul no hay espacio para dos reinas en el mismo trono. The Sound of Silence, Disturbed, Simon and Garfunkel. El día que Disturbed se atrevió a versionar The Sound of Silence, el silencio nunca volvió a sonar igual. Lo que en los años 60 fue un susurro casi sagrado, nacido de una suave melancolía y una crítica social implícita, fue metamorfoseado en un clamor apocalíptico, oscuro y casi de proporciones bíblicas. David Draiman no cantó, exorcizó la canción. Con un registro vocal cavernoso, una mirada incendiaria y una atmósfera del fin del mundo, convirtió la introspección en un estruendo atronador. El mundo lo ovacionó, pero no todos. Paul Simon se mantuvo en silencio públicamente, pero tras bastidores, según fuentes cercanas, su malestar era más que evidente. No era capaz de reconocer su propia creación. La versión de Disturbed, aunque innegablemente potente, había mutado en algo monstruoso. Y si Simon guardó silencio, Art Garfunkel no tuvo pelos en la lengua. Eso no es silencio si lo estás gritando con una orquesta detrás.
sentenció. Lo que ellos habían concebido como una plegaria sutil se había transformado en un sermón apocalíptico, donde antes había un lamento poético, ahora se libraba una guerra entre el hombre y sus propios fantasmas. Disturbed defendió su interpretación como una resurrección emocional. Para muchos fue un renacimiento épico, pero para sus creadores originales fue una profanación innecesaria. Extrajeron al silencio de su reposo, le pusieron una armadura y lo enviaron al campo de batalla. Pero ese nunca fue su lugar. Porque The Sound of Silence no fue compuesta para conquistar estadios, sino para susurrar verdades que queman por dentro. Y esa, precisamente, es la tragedia. Un tema que susurraba sobre la soledad, la desconexión y las sombras del día a día, fue convertido a la fuerza en una épica macabra. Impresionante, por supuesto. Un éxito, indudablemente, pero completamente ajena al espíritu que le dio vida. Y es que existen silencios que resuenan más que 1000 alaridos, y hay gritos que, aunque te hagan temblar, están vacíos por dentro. Hablemos de Light My Fire, Will Young y, por supuesto, The Doors. Corría el año 2002 cuando Will Young, flamante ganador de Pop Idol, se atrevió a reinterpretar Light My Fire, el himno psicodélico de The Doors. Sin embargo, el resultado fue una versión reluciente, pulcra y comercial, la antítesis absoluta de lo que Jim Morrison representaba. Para los integrantes que aún vivían de la legendaria banda, aquello no fue un tributo, sino una puñalada por la espalda envuelta en papel de regalo pop. Ray Manzarek, el tecladista y genio creativo tras el sonido original, no se anduvo con rodeos. Señaló a la industria musical de envasar fuego salvaje en un insípido celofán. La interpretación de Will Young era como una vela perfumada, delicada e inofensiva, mientras que la original era un incendio provocador, un estallido del espíritu libertario de los años 60. Toda la intensidad, el desorden sensual y el enigma del original fueron reemplazados por peinados impecables y melodías predecibles. Y aunque la versión generó ganancias comerciales para The Doors, también fue una lección amarga. Cuando transformas un grito de libertad en un producto de consumo masivo, lo que resulta ya no es arte, sino simple mercancía. Y en esa transacción, el alma se evapora. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas versiones consideras la más imperdonable de todas? ¿Cuál crees que nunca debió haber existido? Queremos leer tu sentencia en los comentarios, sin pelos en la lengua. Mientras tanto, te compartimos 2 videos que, si lograste sobrevivir a este listado, te van a fascinar incluso más.